No entiendo. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro tercer espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 10 de la mañana, hora centro de la República, así que es hora de dar inicio a nuestro tercer espacio abierto, así que siéntanse todos bienvenidos. La orden del día es la siguiente, ya la conocen, ya la trabajamos la semana anterior, que es presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? Son las actividades que debemos de realizar a lo largo de esta sesión. Me presento para todos ustedes, saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir Prepa Línea CEP para que siempre tengan en cuenta quién está a cargo de este módulo 7. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad de la enseñanza del inglés, tengo 15 años como docente ya. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua. Actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa, desarrollando una metodología para la enseñanza de lenguas. Al campo disciplinar al que pertenezco es el de la comunicación aquí en Prepa en Línea CEP. Ese soy yo, ¿ok? Recuerden, no es presunción, es protocolo que nos piden seguir. El propósito de nuestra sesión. Tenemos un propósito que ya lo hemos venido trabajando de igual manera, el cual es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la segunda semana de este módulo 7. Por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y actividad. Ese es nuestro propósito, aclarar dudas. Lo vuelvo a remarcar para aquellos que no habían estado presentes o aquellos que no hayan visto los videos. Recuerden que Prepa en Línea se tiene o trabaja bajo una metodología denominada Flip Classroom o aula invertida, aprendizaje inverso, el cual pide que ustedes ya hayan hecho una revisión previa de todos los materiales que están tanto en la plataforma así como aquellos que se les sugieren. En mi caso, en cada uno de los mensajes que les dejo semana tras semana, les sugiero una serie de videos que pueden ustedes consultar y que se les invita de hecho a que los consulten, dado que esos videos contienen los puntos gramaticales. Ese es su profesor de inglés. Les vuelvo a señalar que mi labor aquí en Prepa en Línea CEP es como asesor. Ya les expliqué cuál es la labor de un asesor a diferencia de un profesor, así que mi labor es como asesor y está en encaminarlos, reorientarlos, en apoyarlos en la clarificación de estas dudas, ¿ok? Pero para que lleguemos a ese punto, ustedes ya debieron de haber hecho lo propio, es decir, haber ya revisado los materiales, haber ya tenido contacto con cada uno de los puntos gramaticales, y una vez que entramos a este espacio abierto, pues tratamos de resolver esas dudas que posiblemente hayan surgido o quizás poderlos apoyar en algunos puntos muy específicos de lo que estuvieron revisando, tanto del video como de sus actividades integradoras. ¿Ok? Bueno, se los señalo para que lo tengan en la mente y así no, no perdamos tiempo. Lo señalo porque en una generación me sucedió que algunos alumnos buscaban aprender todo lo de la plataforma y prácticamente todo lo del módulo en uno o dos espacios abiertos y les señalaba que la gran ventaja de Prepa en Línea CEP es que ustedes tienen acceso a la plataforma las 24 horas del día, cuando ustedes decidan. A diferencia de una escuela de manera presencial, donde tienen acceso a la escuela por 5, 6 horas, 7 quizás, pero en sí hay un horario en específico. Mientras que Prepa en Línea CEP tienen ustedes acceso a cada instante, de acuerdo a sus propias necesidades, pueden entrar a la plataforma, revisar, y si en el transcurso de ello comienzan a tener algún tropiezo, requieren algún apoyo, pueden contactarnos para que los podamos guiar, para que los podamos apoyar. Importante que lo tengan muy en cuenta, ¿ok? Perfecto. Nuestro tema del día de hoy es un tema que se llama Simple Past, ¿ok? Este Simple Past, algunos hicieron uso del Simple Past en la actividad integradora 2. Sin embargo, la actividad integradora 2 hace uso del pasado progresivo, no del Simple Past. Aquellos que llegaron a contestar con el Simple Past no se fueron reprobados porque dentro de lo que yo trato de hacer con las tareas es evaluarlos. Primeramente que ustedes cumplan con el fin primario de la comunicación, el cual es entender y ser entendidos. Si logran eso, están del otro lado. Ahora, la cuestión es saber
qué tan hábiles son haciendo uso de las estructuras, que haya concordancia gramatical, que haya una comunicación efectiva. Entonces, si ustedes lograron entender y darse a entender, ya desde ahí tienen una calificación aprobatoria, mínima quizás, pero aprobatoria. Ahora el punto después es tratar de ver qué tan hábiles fueron haciendo uso de la estructura gramatical. Y resulta que algunos en la actividad integradora número 2 respondieron prácticamente en todos los apartados con el pasado simple. Les decía yo desde la vez pasada en las primeras sesiones. Lo que buscamos es que haya concordancia gramatical. Y esa concordancia gramatical debe de existir de igual manera en el español. Nosotros no nos damos cuenta que tenemos fallos en el español porque lo que primamos es que seamos capaces de entender y ser entendidos. Les doy un ejemplo que comúnmente los alumnos responden de manera errónea. Suelo preguntarle a los estudiantes, ¿qué te gustaría hacer el próximo lunes, por ejemplo? ¿Qué te gustaría hacer el próximo lunes? Si bien me va, algunos entienden que está dentro de lo que pregunté y responden de manera adecuada. Si no, responden pues con lo que se les venga en mente, pero responden. Y dentro de las respuestas erróneas o inapropiadas, encontramos, por ejemplo, decir, vuelvo a repetir la pregunta, ¿qué te gustaría hacer el lunes? Y responden, quiero jugar fútbol. No tiene concordancia gramatical. No hablé de lo que quieres, estoy hablando de lo que te gustaría, que parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Ok? Ahora, si bien nos va, algunos solamente responden con el verbo y dicen jugar, correr, dormir. ¿Ok? Esas dos, digamos que cumplirían con el fin primario de la comunicación, entender y ser entendidos. Desde ahí quizás tendrá una calificación aprobatoria. Sin embargo, para accesar a un 8, a un 7, quizás 8, 9 o 10, no va a alcanzar porque no hay concordancia gramatical, no están haciendo uso de lo que está dentro de la estructura de la pregunta para poder responder. ¿Cómo podría responder de forma correcta a la pregunta ¿qué te gustaría hacer el próximo lunes? ¿Cuál sería su respuesta? A ver, ayúdeme compartiendo su respuesta en el chat o quizás activando su micrófono. ¿Cuál podría ser? Utilizamos el español como base de esto para que comprendan la importancia de la concordancia gramatical en el español, en el inglés, y así prácticamente en cada uno de los idiomas que ustedes deseen aprender, tiene que haber esta concordancia gramatical. Ahora, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué te gustaría hacer el próximo lunes? ¿Cuál podría ser su respuesta? Redáctenla en el chat o activen su micrófono, señálenme que quieren participar y los escucho. ¿Cuál podría ser la forma apropiada para responder a esto que les estoy señalando? ¿Qué te gustaría hacer el próximo lunes? ¿Cómo respondemos? Decir, quiero jugar, no es la respuesta. Decir, jugar, no es la respuesta. Ahí encontraría algo parcial quizás, pero no es la respuesta. Dice Carlos, I would like to play video games. Perfecto, Carlos, así es. Diríamos en español, me gustaría jugar fútbol. Lo que está en la pregunta me lo tengo que apropiar y justo con ese tengo que responder con ese. No necesitan hacerse bolas con nada más. Llegaremos a la semana 3 y en la semana 3 van a encontrar cosas muy puntuales, sobre todo la semana 3 tiende a tener calificaciones más bajas porque no identifican esas estructuras que tanto les estoy señalando. Les doy un ejemplo de errores y fallos gramaticales. Nosotros como nativos cometemos fallos. Quizás en alguno que otro momento llegamos a cometer errores, pero en sí, en la mayoría de ocasiones cometemos fallos. ¿A qué le llamamos un fallo? Le llamamos fallo aquello que desde el momento en que lo empleamos, notamos justo que es un fallo, pero no llega a ser un error de manera completa. Un error es aquello que impide la comunicación efectiva. Es decir, les doy un ejemplo. Si yo digo, espero que en mi casa haya, que dicen muchos, espero que en mi casa haya agua. Ese haya es un fallo. No es un error, porque a pesar de que está el fallo, la idea está clara para la persona que me escuchó, me entendió y me dio a entender, cumplió. Sin embargo, haiga es un fallo. ¿Cuál es la forma apropiada de haiga? Pues decimos haya. Espero que haya agua en mi casa. Esos son fallos. Bueno, nosotros como hablantes del español comúnmente cometemos fallos. Cometemos barbarismos del idioma, dirán algunos, como decir avionazo, como decir ahorita me acuerdo de otra expresión, esos siguen siendo también fallos dentro del idioma.
no son errores del todo. ¿Por qué les señalo esto? Dirán ustedes. Bueno, con la actividad integradora número 2, la mayoría, digo que la mayoría porque de las 40 y tantas tareas que revisé de esta actividad integradora 2, la mayoría tendió a utilizar el pasado simple dentro de sus respuestas. Dirán algunos, pues es que es el pasado simple, no puedo responder con el progresivo. Ok, la pregunta dice, ¿qué estabas haciendo? No te preguntó qué hiciste, te pregunta qué estabas haciendo. En ese mismo tenor tiene que estar la respuesta. En cada uno de los apartados de la actividad integradora 2, todas las preguntas hacen referencia a eso. ¿Qué estaban haciendo antes, durante y después? Resulta que varios estudiantes respondieron en la sección donde les preguntan ¿con quién vives? ¿Y qué hacen? Respondieron con presente simple. No va el presente simple. ¿Qué es el presente simple? Es hablar de nuestro cotidiano, de las cosas que comúnmente hacemos, hábitos. Por ejemplo, me levanto todas las mañanas, como a las 12, me baño a las 6. Eso es presente simple. Ahora, muchos de ustedes, varios más bien, respondieron con presente simple ese apartado. Toda la actividad integradora 2, como lo dije en la sesión pasada, se respondía con pasado progresivo. Toda. Si llegaron a hacer uso del pasado simple, les señalé a varios, hiciste uso del pasado simple, ok, no te vas reprobado, pero obviamente tu calificación no va a alcanzar el 10, no va a alcanzar el 9, se va a quedar rayando un 8 máximo. ¿Y por qué? Porque el tema titular de esa actividad es el pasado progresivo. Ahora, algo que nos señalaban en una reunión que tuvimos hace unos días acerca de cómo es que están estructuradas las actividades integradoras y cómo de pronto los estudiantes tienden a pensar que hay ambigüedades. Ok, la situación es la siguiente, ténganlo muy en claro y anótenlo con rojo, subrayenlo, hagan lo propio. La cuestión es que se quede en su mente. Cada actividad integradora evalúa puntos gramaticales en específico. No evalúa el inglés de manera general, no evalúa que tú escribas en inglés, evalúa puntos gramaticales en específico. La primera semana evaluó 2 puntos gramaticales. Actividad integradora 1 evaluó el pasado progresivo. Actividad integradora 2 evaluó actividad integradora 1 evaluó el presente progresivo. Actividad integradora 2 evaluó el pasado progresivo. De esta semana, la actividad integradora 3 y la actividad integradora 4 evalúan el pasado simple. Lo digo porque algunos estudiantes suelen escribirme y me señalan, es que en la actividad no dice que haga uso del presente o el pasado o el futuro, no dice. Y les señalo, no es necesario que lo diga, dado que las preguntas están en un tema gramatical en específico. Les doy un ejemplo desde el español para que vean lo importante de esto y hacernos conscientes. Si tú lees un cuestionario y el cuestionario dice, ¿qué hiciste la semana pasada? Y dices, pues lo respondo en inglés o lo respondo con cualquier tema gramatical y pongo, jugaré fútbol. Ok, no tiene sentido. La pregunta dice, ¿qué hiciste la semana pasada? Y tú respondiste, jugaré fútbol. No guarda concordancia gramatical. La idea quizás está, pero la manera en la cual tú empleaste tu idea con el punto gramatical no es la adecuada. Bueno, eso hacen sus actividades integradoras. La actividad integradora 3, la actividad integradora 4 evalúan el pasado simple. Sin embargo, la actividad integradora 3 les pide o les sugiere más bien que pueden ustedes hacer uso de más estructuras gramaticales, de todo lo que hayan aprendido. Pero el título de esa actividad integradora 3 es el día más feliz de mi vida. Por ende, ese día ya pasó, ya sucedió. No es en el presente, no es en el futuro, es un día que ya ocurrió, ya terminó, ya no existe. Es decir, que la estructura principal de esa actividad integradora es el pasado simple. ¿Puedes utilizar el progresivo? Sí. ¿Puedes utilizar el presente simple? También. Pero el titular de la redacción es el pasado simple. ¿Ok? Importante para que lo tengan en consideración. Leo el resto de sus respuestas. Sus respuestas dicen, I would like to watch movies, I would like to eat an ice cream, I would like to read the platform resources, I would like to go for a walk. I would like... Ok, hay un error ahí, Naye. Solamente ponle la D, corrige la N por la K. I would like to
Go out with my family sería la respuesta. Ok, perfecto, bueno. Muy bien, entremos al tema para que no nos tardemos tanto en esto, porque me pidieron por ahí, me escribieron en el chat que abordemos la actividad integradora 4. Vamos a abordar hoy la 3, pero trataré de hacer también un espacio para la 4 para aquellos que no pueden estar presentes el viernes, ¿ok? Entonces hay que movernos un tanto más rápido. Tengo aquí enfrente este organizador gráfico que ya les he venido invitando a que hagan uso de él, que les va a ayudar a organizar sus ideas. Si ustedes aún siguen sin comprender que la organización de muchas cosas, no solamente de los estudios, no solamente del inglés, es útil, se darán cuenta que organizarnos sirve no solamente para la materia, sino para todo lo que hagamos en la vida completamente. Dirá un psicólogo, tú puedes saber cómo es una persona al momento que tú ingresas a su lugar más íntimo, su habitación o su baño. Entras a su habitación y te puedes dar cuenta cómo está. Así sea muy sencilla o humilde, puedes darte cuenta si esa habitación está organizada y qué grado de organización tiene esa persona mentalmente de igual manera. Que encuentras en su habitación todo desorganizado, todo aventado, cobijas, todo hecho rollo. Eso es una representación de cómo está su mente, dirán algunos desde la psicología. Si entramos hacia su baño, te darás cuenta también de qué manera sigue estando estructurada o de qué manera funciona su mente. Y encuentras la pasta toda botada, el cepillo todo sucio. Te das cuenta cómo también está su mente. ¿A qué voy con esto? Si ustedes, desde lo que ustedes hacen en su cotidiano, comienzan a tener ciertas conductas que van hacia la desorganización, a través de lo externo podemos también ir educando lo interno, haciéndonos conscientes, comenzar a organizarnos desde los tiempos de acceso a la plataforma, por ejemplo, en el módulo, desde la manera en que tomo notas, irme organizando, hacer un hábito que nos pueda permitir llevar pues una vida un tanto más organizada y que eso permea y eso ayuda en bastantes rubros de la misma, ¿ok? Entonces, este organizador gráfico es sencillo, les permite tomar notas. Ya les he explicado cómo utilizarlo. Bueno, tengo una pregunta. La pregunta dice, What do you know about Simple Past? Give us an example. Iniciemos con este tema. ¿Qué sabes acerca del pasado simple? Danos un ejemplo. ¿Qué saben acerca del pasado simple? ¿Qué han escuchado? ¿Qué leyeron? ¿Qué vieron en el video? Cuéntenos. Necesitamos partir de algo para que esto funcione, agarrarnos de algo. Así esté bien o esté mal, pero necesitamos externar algo, aventar un anzuelo para atrapar algo y después poder ir afianzando lo poco mucho que aprendamos. De nuevo la pregunta, so what do you know about simple past? Give us an example. ¿Qué sabes acerca del pasado simple? Danos un ejemplo. Leo sus respuestas en el chat o los escucho a través del audio si es que quieren activar su micrófono. Esperamos sus respuestas, son importantes para poder arrancar a partir de ello e ir afianzando en nuestro cerebro, en nuestra estructura cognitiva, dirá un teórico del lenguaje, que tenemos que tener claro que todos ya tenemos estructuras cognitivas hechas. Dice Génesis, son hechos que sucedieron en el pasado. Muy bien, Génesis, gracias. ¿Quién más? Dirán algunos, porque me ha tocado, sobre todo en preparatoria. Ay, pues eso es obvio, y hasta nos burlamos de los compañeros. Y siempre les digo, pues si es obvio, ¿por qué no lo externaste tú? Ay, pues porque es bien obvio. Ok, vuelvo a repetir, si es extremadamente obvio, por favor, apóyanos expresándolo para que a los demás quizás en su mente también ocurra lo mismo y diga, eso era obvio, eso fue lo que yo pensé. Bueno, apóyanos externándolo. Estamos aquí todos para aprender. Raúl, se habla de algo que ya pasó y no se va a volver a repetir. Ok, gracias Raúl. Abril, el pasado simple es usado en una situación que terminaron en el pasado. Ok, Isel, dice su compañera, el pasado simple es usado en una situación que ya ocurrió en el pasado y ya concluyeron. Okay. Dice, acciones que sucedieron en el pasado y que terminaron en el pasado. Gracias. Haya, el pasado simple se usa para oraciones en las que la idea, el acto o el estado ya se completó. Así, justo, Haya, eso. Dice Omar, son situaciones o hechos que ocurrieron en el pasado y que ya tuvo una conclusión o ya tuvieron una conclusión. Ok. Gracias, Omar. Citlali nos ayuda a expresar sucesos que ya ocurrieron. Gracias, Citlali. Vanessa, se usa para hablar de una acción concreta que comenzó y acabó en el pasado. Ok, Vanessa, perfecto. Nayeli, son sucesos que no se vuelven a repetir. Muy bien. A ver, entremos al tema. Vamos avanzando. Tengo una pregunta que es la misma pregunta que les coloqué en el foro de aprendizaje.
allá está puesta esta pregunta, requiero que la respondan también. Dice la pregunta, What did you do last weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? ¿Qué hiciste? Ok, veamos. Vuelvo a repetirles. El uso del traductor o el uso de las inteligencias artificiales no es que esté totalmente prohibido, la situación es que no podemos de allá tomar toda la información, copiar y pegar y mandar la tarea. No nos va a servir de nada, no vamos a aprender nada. Quizás voy a terminar acreditando el módulo, pero si no comprendo que el inglés llegó para quedarse en mi vida, que lo voy a encontrar en muchas etapas de mi vida, y sobre todo si quiero seguir estudiando, mejor desde ya, antes de hacerme su enemigo, voy viendo de la manera cómo puedo trabajarlo para sacarle pues ventaja. Ahora, ¿cómo puedo comenzar a estructurar yo solito, sin hacer uso del traductor, sin hacer uso de las inteligencias artificiales? Les decía desde la vez pasada, es muy difícil hablar de sujetos, realmente es muy difícil que en mi mente se me quede I, you, he, she, it, we, you and they. Aprendámonos estos pronombres, porque los pronombres en inglés son extremadamente importantes. No los podemos omitir, ya se los dije el viernes y el miércoles. El inglés hace uso de pronombres sí o sí. No puedo solamente decir juego fútbol. Necesito poner de manera clara al sujeto. Yo juego fútbol. No puedo decir solamente juegas fútbol. Tengo que decir tú juegas fútbol. Se los dije el miércoles y el jueves que los nativos del idioma inglés no conjugan sus verbos y sus traducciones son estas que decimos yo jugar, tú jugar, él jugar, ella jugar, nosotros jugar, ellos jugar. Eso quiere decir que si a mí se me ocurre la brillante idea de solamente ponerle un verbo, no va a tener el significado que yo estoy buscando. ¿Qué requiero? Pues ponerle sujetos sí o sí. Bueno, una vez que yo le pongo un sujeto, pienso en qué acción le quiero atribuir a esta persona. ¿Qué quiero señalar de esta persona? Leer, escuchar, estudiar, observar, hablar, mirar, bailar, ir. Ok. Estoy aprendiendo un tema gramatical en específico. El tema gramatical de esta semana es el pasado simple. ¿Cómo es que funciona el pasado simple? El pasado simple hace uso de verbos en pasado simple. Verbos irregulares y verbos regulares. ¿Qué es un verbo? Toda aquella palabra que me indica una acción o un estado. Eso es un verbo, ¿ok? Si yo digo mesa, eso no es un verbo. Si yo digo ventana, no es un verbo. La palabra por sí sola me tiene que indicar una acción o un estado para ser considerado un verbo. Correr es un verbo. Ser es un verbo. Dormir es un verbo. Toda aquella palabra que me indica una acción es un verbo. Si yo digo azul, no es un verbo. Si yo digo feo, no es un verbo. Los verbos son palabras que indican acciones o estados. En español, los verbos caen en tres categorías: are, ir. Digo jugar, correr, dormir, estudiar, bailar. Are, ir. En esas terminaciones caen los verbos regularmente en español. Ahora, ¿qué puedo yo entender por verbos regulares o irregulares? Okay. Los verbos regulares guardan una regularidad, tienen un patrón a seguir. Los verbos irregulares no tienen esa regularidad, no tienen un patrón a seguir marcado como los regulares. ¿Qué hacen los verbos regulares o cómo funcionan o cómo es que los puedo identificar? Ok, ¿cómo los identifico? Los verbos regulares terminan con ed, ¿ok? Aquellos verbos que yo voy a encontrar en mi lista de verbos, si quiero descargar una lista en Google, puedo ponerla ahí, verbos básicos en inglés, y les va a descargar listas de verbos. Van a encontrar columnas de verbos, ya sea en español, en su forma infinitiva, en pasado y en pasado participio. Las dos últimas columnas, pasado y pasado participio, las van a ver en terminación ed. Eso quiere decir que esos verbos son regulares. ¿Cuáles son los verbos irregulares? Son verbos que no tienen esta regularidad y van a cambiar en sus últimas dos formas o en sus tres formas o nunca van a cambiar. Verbos como golpear, por ejemplo, hit, no cambian en sus tres formas. Es irregular.
Verbo como, por ejemplo, colocar, set, set and set, no cambian sus tres formas. De ahí puedo citar muchos más verbos, como por ejemplo, el que tengo aquí enfrente, leer, read, no cambian sus tres formas. Digo read, read and read. Go, el que está bajito de rojo, es irregular. Cambian sus dos últimas formas. Go, went and gone. Cambian sus últimas dos formas. Esos son irregulares. Ok, a ver, vuelvo a repetir. ¿Qué requiero para redactar yo solito, sin que me meta directo al traductor, sin que el traductor me haga mi tarea y que yo mismo entienda cómo se estructura? Sujetos. Pienso de quién quiero hablar. Verbos. Pienso qué acción le quiero asignar a ese sujeto. Si es que mi información que ya tenga por ahí no me alcanza para tener complementos, quizás ahí puedo utilizar el traductor. Puedo buscar libro, mesa, no sé, lo que yo quiera. Eso no lo tengo quizás dentro de mi bagaje. Lo requiero de manera inmediata, pues eso quizás sí lo pongo en el traductor. Pero el sujeto y el verbo lo hice yo solito. El tiempo gramatical lo marqué yo solito, sin que lo hiciera el traductor. Ahora, ¿cómo sucede esto del pasado simple? Vean, sujetos, verbos, complementos. Pero esos verbos que están en medio no me sirven, porque son verbos que están en infinitivo, no están en pasado. Necesito verbos en pasado. ¿Cómo son en pasado? Vean, el mismo read se queda, pero en pasado se pronuncia como el color rojo, red. Listen se le agrega ed, listened. Study se le agrega ed. Watch se le agrega ed. Talk se le agrega ed. Look se le agrega ed. Danced se le agrega ed. Went se transforma en su versión en pasado. En presente era go. Y entonces digo, I read. Yo leí. I listened to. Yo escuché. I studied. Yo estudié. I watched. Yo observé. I talked. Yo hablé o platiqué con. I looked. Yo miré. I danced. Yo bailé. I went. Yo fui, pero del verbo ir, de moverse. No fui de yo fui estudiante, ¿ok? No del cero estar, sino de movilidad, de ir. I went. Ahora, complementos. A book, salsa, music, a movie, English, my mother, to school. Les pregunto a ustedes, what did you do last weekend? ¿Qué hicieron el fin de semana pasado? Conforme vamos avanzando, vuelvo a repetir la explicación. Necesito sus respuestas en el chat para que me dejen ver que comprenden qué tienen que hacer. Que siempre que redactan tiene que ir un sujeto, sí o sí. Si ahorita que vas a dar tu respuesta, en tu mente solamente sale read a book, no es la respuesta. Necesitamos sujetos sí o sí con los verbos en la forma gramatical en específico. ¿Ok? Les doy un ejemplo. I listened to music. Yo escuché música. I went to school. Yo fui a la escuela. Okay? So again, guys. So here from you have a question, and the question says, what did you do last weekend? Okay. If you want to construct a sentence, in this case, this is an affirmative sentence. If you want to construct an affirmative sentence, so you always need to use people, subjects, pronouns at the beginning. I, you, he, she, it, we, you, and they. Then you have to use a verb, but in this case, you have to use it in simple past tense. Read, read. Listen, listened. Study, studied. Watch, watched. Talk, talked. Look, looked. Dance, danced. When, go, and present. In present in this case. Then you have to use a complement. So, the example says, I listened to music. I went to school. Ok, veamos las respuestas de sus compañeros. Dice su compañero Raúl. Para las que terminan con la letra E, solo se le agrega la D. Exactamente, Raúl, así justo. On the weekend, I went riding my sports motorcycle. Ok, Fátima. I watched a movie. Muy bien, Fátima. I studied English. Muy bien. I listened to music. Perfecto. I went to the park. Muy bien. I watched a series on television. Ok. TV shows, dirán algunos. Series sí existen, pero sucede algo importante y eso es para que ustedes lo distingan. Series se quedó de una manera muy estándar, pero tú cuando platicas con algún nativo, la mayoría te dicen TV shows, incluye cualquier programa de televisión, TV shows en general, y luego les remarcamos. Entonces no es una serie y te dicen, ah, yes, yes.
Pero nosotros no decimos series, es a TV show. Ok, a TV show. Solamente para que lo tengas en claro, Jaya. Raúl, on the weekend, supongo que esto no se le agrega. Sí y no. Si tú quieres hablar de algo que ya sucedió, dices last weekend. Si tú dices on the weekend, quizás puedes señalar que es sobre el fin de semana que viene, el próximo fin de semana, pero no hablamos de un periodo que ya acabó. Decimos last weekend para referirnos al último, el pasado, el último fin de semana, ¿ok? On, diríamos, en miércoles, en fin de semana, ¿ok? Pero no me señala si eso ya terminó o no terminó, solamente se queda muy abierto. Para ser muy claro, y que hablamos no del fin de semana que viene, sino del que ya acabó, decimos last weekend, ¿ok, Raúl? Perfecto, thank you. Muy bien. ¿Quién más ya participó? Son todos. Recuerden que sus participaciones que sean emitidas en el chat son aquellas que tomo en consideración para colocarles su participación en la plataforma. De no haber participación aquí en el chat, pues obviamente no hay porcentaje de participación en la plataforma. El solo hecho de solamente conectarnos no nos da ningún tipo de participación. De hecho, la mayoría de veces siempre les señalo, no tiene tanto caso que te conectes si no va a haber interacción, si no vas a trabajar aquí con nosotros. No tiene mucho sentido. Puedes ver el video después, en el día, en la noche, cuando tengas un poco más de tiempo, lo paras, lo detienes y ves de qué trató el tema. Pero si nos estamos conectando, pues aprovechamos para de una vez ir expresándonos y que ese mensaje o esto que estamos aprendiendo se afiance en nuestro cerebro de otra manera, se va a terminar yendo. Dice Omar, I studied music and English. Thank you, Omar. Raúl, I went riding my sports motorcycle. My sport. Ah, ya te entendí qué quiere decir. Bueno, ahorita lo vamos a corregir, no te preocupes. A ver, veamos. Eso es una afirmación. Ahora, viene algo importante. Aquí me voy a detener y ustedes lo van a hacer solitos, porque se supone que ya revisaron la plataforma. Quiero darme cuenta si es verdad. Sucede que cada vez que nosotros hacemos afirmaciones, negaciones y preguntas en cualquier tiempo gramatical, ya tenemos en claro que hay formas específicas de decir no dependiendo del tiempo gramatical. La semana anterior aprendimos presente progresivo, su forma de decir no, decimos I am not, he is not, she is not, you are not, they are not, we are not. En pasado progresivo decimos I was not, he was not, she was not, you were not, they were not. Este tiempo gramatical que estamos aprendiendo tiene su propia forma de decir no. ¿Cómo niego? ¿Cuál es el no de este tiempo gramatical? ¿Alguien se lo sabe antes de que pongan oraciones? Solamente señálame, ¿cuál es el no de este bendito tiempo gramatical? ¿Cuál es el no? Dicen sus compañeros en el chat. Dice, I did not. Exacto. I did not. Ese es. Ese es. Justo ese es. Ahora, viene algo importante en esto y de igual manera necesito que por ahí lo anoten porque cuando revise las tareas algún despistado seguramente va a terminar haciendo eso porque no falla. Es, desde el tiempo que llevo en prepa en línea CEP siempre ha sucedido, alguien se despista, aparentemente lo comprendió, pero cuando lo tiene que hacer ya en forma comienza a cometer ciertos fallos. I did not o por sí solo did not es el no de esto, pero es el no para negar acciones, ¿ok? Algo importante, existen dos formas de decir no. El no como nosotros conocemos, NO, no, y el not, NOT, ok. El not, NOT, va adherido a los auxiliares y niega acciones. El no por sí solo es simple y sencillamente una negación de manera general. ¿Hiciste la tarea? No. ¿Trabajaste? No. ¿Jugaste? No. Ese existe también en inglés, es el primer no. Pero el segundo que colocamos con T, se hace una negación completa. Y digo, ¿Did you study? No, I did not. No, no lo hice. Niega por segunda ocasión. I did not. O se puede decir al didn't. Cualquiera de las dos formas son aceptables, Raúl. Ya sea did not o didn't. ¿Ok? Ok, ahora escuchen esto. La misma idea que ustedes compartieron en el chat, la misma, niéguenla. ¿Cómo la niegan? Exactamente la misma, no se inventen otra, niéguenla, porque necesito que vean, que comparen lo que hicieron en afirmación con negación. Exactamente la misma, niéguenla. Aquellos que dijeron, estudié inglés, ahora digan, no estudié inglés. Aquellos que dijeron, estudié música, ahora digan, no estudié música. ¿Cómo queda la oración negada? Exactamente la misma. Quiero averiguar algo para ver si ya comprendieron o si siguen cometiendo ese fallo que seguramente alguien cometerá
pero no tengan miedo de cometerlos. De otra manera, no podemos aprender si no nos aventamos a hacerlo. ¿Ok? Dice sus compañeros por aquí, tengo a Isel. I did not listen to classical music. Ok, ya lo corregiste, perfecto. Sabes que listen regresa a su forma original, ya le quito la ed. Carlos, I didn't go to the movies this weekend. Perfecto, last weekend sería, porque es el pasado. Este señalaría más el que está próximo o el de esta semana. Last weekend, por ahí, Carlos. Abril, I did not study English. Perfecto, study regresó a su forma base. Eso es lo que requerimos. Los verbos que en afirmación les pusimos ed, ahora para negar los vamos a regresar a su forma raíz, a la base. Es decir, le vamos a quitar la ed. Y entonces decimos, I did not study English. Génesis, I didn't listen to music. Casi Génesis. Ya tienes didn't, entonces listen, que te había servido para afirmar, ahora no nos sirve para negar. Necesitamos quitarle la ed y regresarlo a su forma base. Génesis. Por ahí, tómalo en cuenta. Fátima, I did not watch a movie. Muy bien, está la idea, pero vuelvo a lo que señalé. Watch nos funcionó en afirmación con ed. Para negar ya no nos funciona. Requerimos regresar a watch a su forma base. Le quito la ed y digo I did not watch a movie. Y termino con un punto. Vanessa, I didn't watch a movie last weekend. Perfecto, Vanessa. Jet City, I didn't go out to the park. Perfecto. Omar dice por aquí, I did not study music in English. Perfecto, Omar. Genesis, listen, perfecto, ya lo corregiste. I did not watch a movie. Perfecto, ya lo corregiste, Naomi. Fátima. Haya, I did not watch TV shows. Perfecto, justo eso. Nayeli, I did not listen. Lo mismo, Naye. Listen con ed funcionó perfecto para afirmar, pero ya no nos sirve para negar, dado que ya tenemos el did más el not. Listen con ed, le vas a quitar la ed y vas a dejar listen, ¿ok? Raúl, I didn't go ride my sport bike. I didn't ride. Déjalo más sencillo y ponle I didn't ride my sport bike, ¿ok? Sin el go. Puede decir I went riding, podría ser también. Bueno, aquí enfrente, vean lo que va a suceder. Pónganle atención a la diapositiva que está enfrente. Tengo los verbos en pasado, pero como ya tengo el did más el not, esos verbos tienen que sufrir una transformación. ¿Qué hicieron? Se regresaron a su forma base. Ahora, algo importante, no pueden hacer esto con todos los verbos. Me refiero a que no entre las tres formas para afirmar, negar y preguntar. Esto con el did solamente existe en afirmación y solamente existe en negación y en pregunta. No existe en afirmación. El did más el not no existe en afirmación, ¿ok? Solamente es en pregunta y en negación, ¿sale? Dicen Nayeli, ¿cuál le quito? No escuché, perdón. Le vas a quitar la ed al verbo que utilizaste, Nayeli. I didn't my sport bike. Casi la ed. Gracias, Raúl. Te falta el verbo, Raúl. I didn't ride my sport bike. Te falta el verbo montar. Perfecto, gracias. Muy bien, lo lograron, estamos prácticamente dentro del tema, qué bueno, me da gusto que hayan revisado el material y si es que ya lo conocían, pues es reafirmar lo que ya conocemos y eso es justo lo que van a utilizar en sus actividades integradoras y es justo lo que tienen que hacer para poder tener una calificación aprobatoria. Dice Fátima, o sea, en una afirmación queda con ed el verbo, así es, para afirmar sí, verbos en pasado sí o sí, para negar y para preguntar regresamos a los verbos a su forma simple. Raúl, sí es cierto, I didn't ride my sport bike. Exactamente, Raúl. Thank you. Muy bien, avanzamos porque tenemos que llegar a la actividad integradora 4 y ya les voy a explicar. Bueno, ¿cómo preguntamos? Aquí me voy a mover un poquito más rápido porque tenemos 20 minutos. Ok, ¿cómo preguntamos? Si ustedes ya tienen la base de esto que ya les dije que son sujetos más verbos y cosas como esas, lo que van a hacer es mover al principio did y van a cerrar con una question mark y van a decir did I, did you, did he, did she, did it, did we, did you, did they. Y los verbos en su forma simple. Read, listen, study, watch, talk, look, dance and go. Los verbos en versión pasada, en pasado, solamente funcionan para afirmar, no funcionan para negar, no nos sirven para preguntar. ¿Ok? Preguntas que podría generar. Did you listen to music? Did you go to school? Son preguntas que requiero. Ok. ¿Cómo puedo hacer preguntas con las WH? Si ya tengo la base, que es esta base justamente,
lo único que voy a hacer es agregarle la WH. What, when, where, how, why, what, for, and who with. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con quién? What did I study? When did I study? Where did I study? How did I study? Why did I study English? What did I study English for? ¿Para qué estudié inglés? Who did I study English with? ¿Con quién estudié inglés? ¿Cómo nos quedaría? What did you listen to? ¿Qué escuchaste? Who did you go to school with? ¿Con quién fuiste a la escuela? Did you go to school? Es lo que ya aprendimos. Y lo único que vamos a hacer es que who y with abracen a esa frase. Who did you go to school with? ¿Ok? ¿Qué son los verbos o cuáles son los verbos? Vean, les voy a poner ejemplos aquí enfrente. Verbos en pasado simple son los que están aquí. Past tense, past participle. Estos son verbos regulares porque terminan con ed. Estos nos sirven para afirmar, no nos sirven para negar. ¿Qué hago, por ejemplo? Los tomo de manera directa los que están en past tense y digo I opened, I accepted, I loved, I learned, I started, I wished, I answered, I counted, I considered, I cooked. ¿Qué hice? Le puse un sujeto y un verbo en pasado. Eso es toda la ciencia, no hay mayor cosa. Me sirve para afirmar, pero resulta que para negar no me va a servir, ¿ok? Estos verbos que están a continuación son irregulares, no tienen ed, es decir, no guardan ese patrón a seguir. Y digo, yo encontré mis llaves. I found my keys. Found es el pasado de find. ¿Qué hice? Tomé found de esta lista de verbos y le puse un sujeto. I found. Lo demás quizás lo puedo buscar en el traductor. Ahora, para que yo niegue, ya no me sirven los de past tense. Necesito volver a la forma simple o infinitiva del verbo. Y digo, I did not find my keys. O digo quizás, I did not open the door. Antes había dicho, I opened the door. Ahora, para negar, le quité la ed, lo volví a su forma raíz, lo regresé y digo, I did not open the door this morning. ¿Ok? Eso funciona para negar y eso obviamente va a funcionar para preguntar. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta este punto? Díganme si hay alguna duda, alguna pregunta para que entremos a la actividad integradora número 3, les explique qué tienen que hacer con la actividad integradora número 3 y nos migremos a la actividad integradora número 4. ¿Dudas o preguntas? Díganme si hay alguna duda o pregunta de todo lo que hemos visto hasta este punto, solo de esto, ¿ok? Señálenme si hay, si no hay. De igual manera es importante, si no, de otra manera, no sé si todavía están despiertos, no sé si ya se durmieron. Sí hay, ok, Raúl. De lo que hemos visto, aún no llegamos a la actividad integradora 4, Raúl. Solo de lo que hemos visto. Si hay, señálame qué es lo que requieres, si es que sí hay, Raúl. Nayeli, ninguna duda. Vanessa, ninguna duda. Yatsiri, ninguna duda. Ok, Raúl, ¿te escuchamos o te leemos? Isel dice que ninguna duda. Gracias, Isel. ¿En qué te apoyamos, Raúl? En lo que Raúl escribe o nos comparte su duda, vamos a movernos a la actividad integradora 3, ¿ok? La actividad integradora 3 dice lo siguiente, ¿ok? Escuchen, es importante porque por más que les explico a los chicos, no sé qué sucede si están dormidos mientras eso está ocurriendo, si cuando leen no comprenden lo que leen. Ahora, ¿qué tienen que hacer en su actividad integradora 3? Ok, escuchen. La actividad integradora 3 pide que ustedes recuerden el momento más feliz de su vida. Dice lo siguiente, recuerda el día más feliz de tu vida. Después, escribe acerca de lo que sucedió, cómo te sentiste y por qué fue el día más importante para ti. Usa los tiempos verbales que ya aprendiste en los módulos previos y este módulo de hecho. ¿Cuáles son los tiempos verbales que ya aprendiste? Presente simple, presente continuo, pasado continuo y pasado simple. Coloca una fotografía o imagen que ilustre tu redacción. ¿Cuánto tienes que redactar? De 5 a 8 líneas, ¿ok? Prácticamente es un párrafo bien redactado abarca 8 líneas, bien escrito, 8 líneas, ¿ok? Ahora, algo importante, no necesitan apuntar preguntas, que es lo que he visto, ya revisé 5 tareas que enviaron y varios pusieron preguntas. Las preguntas que les aparecen dentro de su actividad
son preguntas guía que les van a ayudar a detonar su redacción. No es necesario que pongan, ¿cuándo estudiaste? Estudié en 1925. ¿Dónde estudiaste? Estudié en Puebla. No es una entrevista, es una redacción. No es un cuestionario, es una redacción. Las preguntas solamente son guía de lo que tienes que redactar, ¿ok? Eso es importante. Si ustedes ponen preguntas y respuestas y están bien hechas las respuestas, les voy a terminar poniendo una calificación aprobatoria, pero de igual manera no va a subir de un 8, se va a quedar máximo en el 8. ¿Y por qué? Porque la indicación dice ahí, redacta un párrafo de 5 a 8 líneas, de 5 a 8, ¿ok? Dice su compañero Raúl, en la parte de la pregunta no entendí muy bien cómo poner la WH. Ok, Raúl, ahorita nos regresamos a ese apartado, Raúl. Bueno, volvemos a esta parte. La actividad integradora 3 les pide que hagan eso, que redacten una parte muy importante o algo que haya sido muy feliz en su vida y que el tiempo gramatical esteral de esta actividad es el pasado simple. ¿Pueden utilizar otro tiempo gramatical como le pide la actividad? Sí, pueden utilizar presente simple, presente continuo, pasado simple. Pero la esencia de la actividad en cuanto a su narración va en pasado simple, ¿ok? Les pide también que por favor redacten una pequeña reflexión que les pide por ahí. Espérenme, aquí tengo aquí abierta la actividad, no la puedo presentar porque saben que no nos permiten presentarles las actividades, por lo menos aquí en el módulo. Yo respeto lo que hagan los demás, pero en el módulo aquí no se nos permite y no puedo proyectarles la actividad integradora, pero sí puedo hacer comentarios al respecto del documento y traerles cosas que se asemejen. Bueno, la actividad integradora, dentro de lo que les pide, ya les señalé, lo primero es que redacten esto del momento más feliz de su vida, y en la parte de abajo, en el segundo apartado, previo al audio, les pide que ¿por qué creen que es importante conocer los eventos del pasado? Escribe un párrafo de 5 a 8 líneas. ¿Por qué es importante saber de nuestro pasado? Reflexionen y escriban. Ahora, les pide que hagan un audio. Vuelvo a repetir lo de los audios. Los audios, si ustedes se exceden del tiempo, no van a sufrir penalización. No se preocupen por eso. Siempre y cuando dentro de lo que ustedes me envíen tampoco se exceda de los 5 minutos, 10 o 15 minutos, eso ya sería una exageración. ¿Cuánto tiempo se pueden exceder? ¿Qué les gusta? ¿Un minuto y medio más? Máximo 4 minutos y eso ya nos estamos pasando del tiempo. Lo que busco dentro de su audio no es pronunciación, sino fluidez. Enfóquense en eso. Que cuando ustedes hablen en el audio o graben su audio no digan, hola, mi nombre es Daniel Juárez. Hoy les... Eso no. Que se escuche fluido lo que están diciendo. Y la fluidez no tiene que ver con hablar rápido, sino tiene que ver que evitemos dudar mucho, hacer pausas innecesarias, que se escuche una fluidez. Justo eso, ¿ok? Lo pueden hacer lento, pero aún así va a tener fluidez. Les decía a algunos, piensen como una llave de agua. Pueden abrir el chorrito y que de manera constante esté fluyendo, o pueden abrir todo y que se salga toda el agua a una presión bastante alta. La fluidez no tiene que ver con que sea más rápido o sea más lento, sino que sea continuo lo que estoy diciendo, sin tanto dudar, sin tantas pausas, sin escucharme robótico y decir, mi nombre es Daniel, que no se escucha así. Enfóquense en la fluidez. Eventualmente, si siguen practicando, la pronunciación habrá de emerger y comenzarán a pulir la pronunciación, pero enfoquémonos en eso, ¿sale? Perfecto. Vayamos a la actividad integradora 4. ¿Qué nos pide la actividad integradora número 4 para aquellos que me escribieron y me pedían que por favor abordara la actividad integradora 4 porque ya no iban a tener tiempo el viernes de conectarse y cuestiones como esas? A ver, la actividad integradora 4 es de las actividades más pesadas del módulo, junto con una actividad que viene la próxima semana. ¿Y por qué digo más pesada? Porque tiene muchos apartados y les pide cosas en específico. Ok, escuchen esto, es importante, ok. La actividad integradora 4, en su primer apartado, les pide que redacten 10 preguntas en pasado simple. No pide 5, no pide 3, no pide 2, pide 10. No las pide en presente, no las pide en futuro, las pide en un tiempo gramatical en específico. Pasado simple. 10 preguntas. Ahora, cuando ustedes piensen en sus 10 preguntas, tienen que pensar que con base en esas preguntas tienen que hacer una línea del tiempo. Y la línea del tiempo recorre pues un periodo en específico en cuanto a una cronología de actividades o hechos o situaciones
o actividades. Entonces, sus preguntas tienen que ir en ese tenor. No sé, pueden empezar diciendo, ok, ¿cuándo naciste, por ejemplo? Si es que van a hablar. ¿Cuándo nació mi abuelo? Ok, ya desde allí empieza su línea del tiempo prácticamente. Ok, el abuelo nació en 1960. Ok, sé que mi primera referencia para mi línea del tiempo es esa fecha. ¿Cómo voy a hacer mi línea del tiempo? Pues la voy a hacer a partir de la información que voy obteniendo, pero que vaya de manera cronológica, ¿ok? Lo primero que pregunto, seguido de lo que pregunté, y así hasta el último momento. Quizás la última pregunta es, ok, ¿y cuándo te mudaste a vivir, no sé, aquí en la Ciudad de México? En 1980, listo. Y esa fue mi última pregunta, cierro mi línea del tiempo. ¿Qué tiene que llevar su línea del tiempo? Su línea del tiempo tiene que llevar imagen, fecha y texto. No necesitan poner todo el texto, simplemente quizás la fecha y referencia. No sé, viajar a Sudáfrica, viajé a Cancún. Un texto pequeño, pero que haga referencia a la imagen, a la fecha, y obviamente el texto hace referencia a la acción que se cometió. Esa es una buena línea del tiempo. Entonces, algo importante. En el primer apartado tienen que hacer 10 preguntas en pasado simple con su versión en español. Es lo único que pide en español, o más bien dicho, esta es la única actividad que pide versiones en español. Ninguna de las otras pide versiones en español. Esta es la que pide versiones en español. 10 preguntas con su versión en español. Pero, algo importante, cuando redacten las preguntas en español, tiene que cumplir con todo lo necesario. Las preguntas en inglés llevan signos de interrogación de cierre solamente. Las preguntas en español llevan signos de interrogación de apertura y de cierre. Llevan tildes, como por ejemplo en cómo, en la primera O, como por ejemplo en qué, en la primera E, dónde, en la primera O, y así sucesivamente. Las preguntas llevan tildes en sus WH sobre todo. Ahora, tienen que cumplir con reglas gramaticales básicas, tanto en inglés como en español. No puede haber errores gramaticales como por ejemplo iniciar oraciones con minúsculas o poner mayúsculas donde yo quiera que se me ocurra poner mayúsculas. Las mayúsculas solamente existen después de puntos. Si hay un punto, inicio mi primer palabra con mayúscula, la primera letra prácticamente. O cuando estoy iniciando mis primeras líneas de un párrafo, la primera letra va con mayúscula. De ahí, ¿dónde más puedo encontrar mayúsculas? En los nombres propios. Mi nombre, Daniel, la primera letra lleva mayúscula, así como sus nombres, en nombres propios, ¿ok? No nada más donde se me ocurra poner mayúsculas, pongo mayúsculas. No, hay reglas para eso también, ¿ok? En la parte de las respuestas les pide las respuestas en inglés y su versión en español. De nuevo, tanto en inglés como en español tiene que cumplir, no tiene que haber errores gramaticales, errores de redacción ortográficos, tienen que redactar con puntos, con comas, con todo eso, ¿ok? La línea del tiempo ya les indiqué qué es lo que lleva. Lleva una fotografía, lleva fecha y lleva un pequeño texto que me señale de qué va la acción. ¿En qué software o en qué aplicación pueden hacerlo? En el que ustedes quieran. En Word, en PDF, en PowerPoint, en Canva, como ustedes gusten y manden, pero esa tarea tiene que estar terminada. Si van a copiar y pegar su línea del tiempo en el mismo documento, la pueden pegar. Si quieren poner un link para que ese link me mande a Canva, me mande a otro, lo pueden hacer mientras cumpla con lo que se requiere en ese apartado. En el apartado 4 les pide que hagan una reflexión. Y la reflexión es acerca de lo que ustedes aprendieron de esta entrevista que le hicieron a su familiar, ¿ok? Una pequeña reflexión de esta experiencia que tuvieron. ¿De cuánto es la reflexión? De 5 a 8 líneas, un párrafo. Y por último les pide un audio. ¿Y qué van a pegar? Pues van a pegar prácticamente las preguntas y respuestas que obtuvieron. La indicación dice ahí que es la línea del tiempo, pero algunos, dado que se tienden a confundir con situaciones de la línea del tiempo, siempre les señalo, ok, no te hagas bolas, vete a tus preguntas y tus respuestas, eso graba y eso envía. Pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, ¿ok? ¿Dudas o preguntas de esto? Los escucho o los leo. Dice su compañera Fátima, ¿conversión en español? Sí, lo que ya señalé va a conversión en español. Isel, las imágenes tienen que ser de nosotros y del momento real o pueden ser representativas. Representativas, Isel, puedes obtener información o imágenes también de la web, de internet, siempre y cuando pongas la referencia de donde obtuviste esa imagen, ¿ok? Ya les dejé por ahí el manual para que sepan redactar referencias y todo lo necesario, pero sí puedes utilizarlas siempre y cuando haya referencias. Las referencias son muy importantes. A la mayoría les he puesto que no ponen referencias y no se trata que pongan referencias
de la información en sí, sino referencias de dónde es que aprendieron el punto gramatical, de dónde aprendiste el pasado, en un video, de dónde lo aprendiste. Fátima, es que no entiendo qué es la versión en español. No entiendes qué es la versión en español. Okay, no te preocupes, te vuelvo a explicar. En tu actividad integradora número 4 tiene unos apartados en específico. La actividad integradora 4 en su primer apartado te pide que hagas 10 preguntas, las 10 en inglés y que pongas su versión en español, la traducción de la pregunta. En su apartado 2 te pide que des respuestas en inglés y su versión en español, la traducción de las respuestas. Eso es lo que tienes que hacer. Son los únicos apartados que te piden en español, la actividad integradora 4, primer apartado y segundo apartado. Eso es lo único, Fátima. ¿Listo? Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Dudas o preguntas? ¿No? ¿Nadie? ¿Seguros? Dice, when did you write your sport back? No sé si esté bien con la WH. ¿Sí? ¿Está bien? Justo está bien. Ahorita les voy a dejar, de hecho, un par de videos para que los revisen y entiendan cómo volver a utilizar eso. Y ahorita voy al punto que me pediste, todavía tenemos unos minutitos. Pero estoy esperando que alguien me responda de los que ya están aquí. ¿Entendieron qué es lo que tienen que hacer en sus actividades integradoras 3 y 4? No, ninguna. Gracias. Ok, Jaya, gracias a ti. Los demás, necesito sus respuestas. De otra manera, no sé si quedó claro o no quedó claro. Vanessa, sin dudas, gracias, Vanessa. Any question? Thank you, Bill. Thanks for your answer. Ninguna, okay, no doubts, advisor, on my part. Thank you, Carlos. Nayeli, no doubts, okay. Sí, todo quedó claro. Gracias, Genesis. Thank you. Ninguna. Perfecto. Me voy a regresar a las WH. Tenemos 3 minutos para que su compañero Raúl le quede claro cómo hacer las preguntas, porque son estelares o son importantes, sobre todo en las actividades, en la actividad integradora 4. Ahí tienes que aventarte 10 preguntas en pasado, no en progresivo, no en ningún otro tiempo, en pasado. ¿Ok? Pero si a ti se te ocurre o tú deseas hacer una pregunta de otro tiempo gramatical, lo puedes hacer sí, mientras el total de tus preguntas, la mayoría de tus preguntas estén en pasado simple. ¿Cuál es la mayoría? 6. O sea, es decir, de las 10, si 6 están en pasado simple, tu actividad entra dentro del parámetro para cumplir. Y a lo mejor las otras 4 las hiciste en otros tiempos porque se requería para tu línea del tiempo. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer, mientras la mayoría estén en pasado simple. ¿Ok? Preguntas con las WH. Ok, te decía yo la vez pasada o hace ratito, Raúl, y a los demás si es que todavía siguen por aquí. Tienen una base para hacer preguntas. La inician con did. Did you study? ¿Estudiaste? Ok. Did you study? O por ejemplo, did you listen to music? Ok. Ese did you listen to music es la base para poder hacer las WH. ¿Cómo hago las WH? Ok. Did you listen to music? Ya lo tengo aquí, con esta estructura. A esta estructura le voy a poner una WH. Las WH son qué, cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué, con quién. Son las que suelo darles de ejemplo. ¿Qué? Lo puedo poner al principio y digo, por ejemplo, did you listen to? ¿Escuchaste? Le pongo un qué. ¿Qué escuchaste? What did you listen to? Le pongo un con quién. Who did you go to school with? ¿Con quién fuiste a la escuela? La base que tú ya tenías anteriormente, lo único que requieres es colocarle una WH anterior, previamente. ¿Qué, cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué, con quién? Eso es todo, no hay mayor ciencia. Yo les voy a dejar un video una vez que termine esta sesión para que lo puedan revisar, donde les muestra cómo hacer preguntas, les muestra cómo utilizar el verbo to be en pasado, que para muchos se les complica bastante, y les va a permitir comenzar a crear estas 10 preguntas que ustedes están requiriendo. ¿Qué tipo de preguntas pueden hacerle a sus familiares? ¿Dónde naciste? ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo te mudaste a vivir aquí? Todas aquellas preguntas que te permitan seguir esta guía que les estoy señalando en cuanto a momentos que pueden ser rastreados cronológicamente. Dice Omar, tengo una duda, asesor. Si se debe de poner fecha en la línea del tiempo, en las respuestas debe de haber una fecha de cuándo ocurrió, ¿es correcto? Ok, sí tienes que ponerle fechas, pero si dentro de las preguntas que tú pediste no hay una fecha tan marcada, pero sí lleva una secuencia en cuanto a los periodos de acción, es decir, si tú preguntaste, ¿cuándo naciste? ¿Cuándo nació el abuelo? El abuelo nació en 1990, por ejemplo. La siguiente pregunta no va a tener fecha, pero sabes que fue después de que nació el abuelo, porque no pudo haber hecho eso antes de que naciera. Y dices, ok, ¿el abuelo vivió con sus papás? Sí, vivió con sus papás hasta los 8 años. Ok, eso es obvio que esa pregunta va a ir después de que nació el abuelo, porque no puede ir antes, porque no nació, no se fue a vivir antes de haber nacido. No sé si me explico mal. Cada uno de los momentos que tú vas a ir recabando tiene que ir registrados de manera cronológica, que no pongamos, ok, resulta que primero vivió y luego nació.
No tiene sentido. Tuvo que haber nacido antes de haber vivido en algún otro punto. No sé si me comprendiste, Omar. No todas tus preguntas van a arrojar fechas, pero sí la información va a ir de manera cronológica. ¿Sale, Omar? Gracias. Gracias, de nada, Omar. Listos. ¿Dudas o preguntas? De todos modos, les voy a dejar el video de esto para que podamos ir avanzando. ¿Dudas o preguntas? No hay ninguna. Me voy despidiendo de ustedes, no sin antes darles información de qué es lo que requerimos. A ver, escuchen, importante. Esto surgió de la reunión que tuvimos la vez pasada con otros asesores y es acerca del uso de inteligencias artificiales. Ya se los había dicho, pero ahora ya hay información un tanto más precisa. Las inteligencias artificiales son fácilmente rastreables, sobre todo si ustedes no tienen una habilidad tan marcada dentro del inglés, ¿ok? Si ustedes no son tan buenos utilizando el inglés y ni el español, mejor eviten las inteligencias artificiales y hagan la tarea por ustedes mismos. Van a terminar teniendo una calificación aprobatoria porque yo me doy cuenta quién hizo las tareas por ustedes mismos. Se lee desde ya. Y de hecho a varios les he puesto, esto está hecho con inteligencia artificial, esto está hecho con el traductor. Yo puedo darme cuenta, aunque ustedes no lo crean, es bastante fácil. ¿Ok? Se lee desde ya quién sí hace uso de inteligencias artificiales y quién hace uso del inglés por ustedes mismos. Ahora, el punto es el siguiente. Eviten hacer uso de las inteligencias artificiales de forma tan exagerada. Hay cosas que están muy marcadas que nos dejan ver que eso no es de su autoría y eso es plagio, aunque ustedes no lo crean. Si es recurrente el uso de inteligencia artificial, me voy a ver en la penosa necesidad de terminar colocando que esa actividad no cumple, aunque aparentemente esté cumpliendo. Y lo que voy a pedirles es que se comuniquen conmigo o que se comuniquen con su tutor para que tratemos el caso de manera particular y veamos si esa tarea realmente la hiciste tú. Y si la hiciste tú, eres capaz de replicarla en cualquier momento porque se supone que es de tu autoría. Entonces, eviten que lleguemos a eso. Va a haber otros tantos candados más, entonces evítenlos. Si ustedes tienen eso en su ADN tan marcado como lo tenemos los latinos, que es hacer trampa, váyanlo arrancando de su ADN y comiencen a hacer las cosas por ustedes mismos. Si el día de mañana quieren ser profesionistas, van a terminar siendo ese tipo de profesionistas que solamente buscan sacar tajo. Y ustedes lo ven hoy en día de lo que vivimos a nivel político y social. Eso es producto de una descomposición enorme que tenemos arraigada desde hace una vida, que tenemos en nuestro ADN, que es hacer trampa siempre, ¿ok? Eviten eso. Sean honestos, no conmigo, sino con ustedes mismos. Al final de cuentas, como diría un profesor que tuve en algún momento, yo ya lo logré, yo ya aprendí inglés, yo ya estoy del otro lado. El problema son ustedes y el problema va a ser para ustedes el día de mañana, no para mí. Yo les puedo poner el 10, el 8, el 9, el 7. La cuestión es que cuando necesiten replicar eso y volverlo a hacer, no van a ser capaces de hacerlo porque eso lo hizo una inteligencia artificial, no lo hicieron ustedes. Evítenlo, por favor. ¿Ok? El día viernes nos toca trabajar con la actividad integradora número 4, un poquito más tiempo, y nos toca hablar del used to, que es un tiempo gramatical, una estructura gramatical dentro del pasado simple. El viernes nos vemos a las 10 de la mañana puntuales. Ok, chicos, un gusto haberlos tenido por aquí. Les deseo el mejor de los éxitos en sus actividades. Si necesitan o requieren algo, saben que me pueden contactar y trato de responderles en la medida de lo posible. Ok, cuídense mucho. Nos vemos el día viernes. Hasta luego. Bye bye. See you soon. We are